En primer lugar, agradecerle a Escofame la invitación, al doctor Montoya, al doctor Cárdenas, presidentes de la sesión. Fui invitado para compartirles básicamente la exploración que hicimos en una experiencia académica anterior, cuando estábamos en la Clínica Chayo, la División de Educación Médica, la exploración que se hizo de unos aspectos extracurriculares en torno a la formación en los escenarios de práctica. Dado el tiempo tan corto, de 15 minutos, realmente es complejo poder hablar de todos los fundamentos que se requieren para hacer la presentación. Entonces, básicamente, la exploración se centra en la jornada académico-asistencial, en las relaciones interpersonales, en la condición psicofísica y la carga cognitiva a la que los estudiantes se ven expuestos. Pues como consideraciones preliminares y dentro de esos fundamentos habría que hablar mucho de muchos aspectos que tienen que ver con el autocuidado, del médico en formación, la humanización, el currículo oculto, la carga cognitiva y el aprendizaje, la fisiología y los horarios de trabajo, la calidad, la seguridad y la condición psíquica, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y, en fin, reflexiones bioéticas sobre todo lo que implica el entrenamiento médico. Y también sería muy interesante dentro de esta fundamentación comparar la formación médica con las actividades de alto rendimiento y de alto riesgo y la evaluación del desempeño en este tipo de actividades. Eso nos queda como tema de contexto, básicamente. Y abordamos la famosa frase de Hipócrates y con la cual todos nos formamos, de que sobre todo no hay que hacer daño. No hay que hacer daño al paciente y sobre todo al cuidador y al médico, que su supervivencia es clave para que también los otros sobrevivan. Entonces, retomando ese pensamiento hipocrático, yo creo que tenemos que aprender mucho de esta profesión que se presenta acá. Ahí no sabríamos quién le pregunta a quién o de quién podemos aprender más. Si el médico de un piloto, de un Airbus, o al contrario. Creo que ellos tienen mucho que decirse, mucho que compartir, muchas reflexiones que hacer sobre cómo han sido formados y cómo es su práctica profesional cotidiana. El sondeo que se hizo en su momento en médicos en formación, en centros de práctica clínica, tanto de niveles de pregrado y de posgrado y de diferentes instituciones muy representativas, explora varios aspectos que tienen que ver con esto que mencionamos. Las diapositivas casi que hablan por sí solas, entonces creo que no va a ser necesario ampliarlas mucho. La primera tiene que ver con esto. ¿Cuánto tiempo horario transcurren los estudiantes en una institución educativa y en un centro de práctica? Y ustedes pueden ver allí que el tiempo que habitualmente permanece una persona en un centro de práctica sobrepasa con creces el tiempo que cualquier persona permanece en una actividad laboral normal. Podríamos decir que lo duplica. Y en un día en que además de la jornada habitual se tiene un turno programado, nocturno, ¿cuántas horas transcurren adicionalmente a ese tiempo de permanencia en esa institución? Ustedes también lo ven allí, que la gráfica habla por sí sola, en la que prácticamente la persona permanece en su lugar de trabajo, llamémoslo su lugar de trabajo, cerca de día y medio. Y durante esa jornada en la que permanece esa persona en la institución, ustedes ven que de acuerdo con las respuestas, lo que hacen la mitad de esas personas habitualmente es almorzar y tener breves tiempos de descanso o de pausa activa para recargar energía. Y dentro de eso, sí, la mayoría no omite el almuerzo, pero fíjense que hay una proporción importante que aparentemente no almuerza y que apenas toma esos tiempitos para hacer otras cosas. Y cuando tiene turno, ¿cuántas horas descansa antes de iniciar ese turno? Y ustedes ven allí
que la gran mayoría no descansa antes de ese turno, cerca de la mitad de las personas no descansan antes de empezar el turno, o el descanso es muy breve. Y al salir de ese turno, ¿cuántas horas descansa antes de reiniciar nuevamente sus actividades académicas o asistenciales? Y también la respuesta pues preocupa un poco en que el tiempo de recarga de energía y de descanso podríamos decir que es insuficiente en casi la mayoría de los casos antes de que esa persona empiece una nueva actividad. Y si combinamos esa actividad que es asistencial, laboral, entre comillas, con la actividad académica de preparación de temas, exposiciones y trabajos, podrán notar que el tiempo que se dedica para preparar temas, exposiciones y trabajos realmente es muy corto, insuficiente para hacer una etapa de formación y de preparación académica. O sea que pudiéramos decir que lo que está preparando ese estudiante no quedaría muy bien preparado en esos tiempos que está dedicando. Y además, aparte de los tiempos, que es lo que más se ha ocupado en la primera parte de la encuesta, se ve rodeado de una serie de situaciones que allí aparecen dramáticamente representadas, que se acompañan de maltrato verbal en casi 2/3 partes de esos estudiantes. O sea, sobrecarga física y psicofísica acompañada en una gran mayoría de los casos por maltrato verbal. ¿Sí? Y también vemos que, bueno, esto sí puede ser más bien como un atenuante, que por fortuna las relaciones que establecen esos estudiantes con sus compañeros, de alguna forma, al ser en general buenas y excelentes, y solamente un 10% que son defectuosas, pueden compensar un poco y ayudarle a sobrellevar esos largos tiempos de sobrecarga. Y si son compañeros internos, o que están ya en último año, también la proporción es muy parecida. En general hay unas buenas relaciones, persiste la proporción de un 10% en que no se consideran buenas esas relaciones. Y acá, cuando ya se mira en relación con los residentes, ya aparece allí en verde una proporción cercana al 10%, en que ya la relación se torna conflictiva o traumática. Ya viene una relación de autoridad, de dependencia, de manipulación, bueno, una serie de cosas que vienen allí de sobrecarga adicional en ese trabajo. Y si miramos esa relación con respecto a los instructores o a los docentes, supondríamos que la relación con los docentes debería ser siempre excelente. Si retomamos lo que decía la doctora María Elena, debería ser excelente en todos los casos. Y solamente se califica como excelente en una proporción cercana al 10%. Buenas en una proporción del 75%, pero en lo restante no son tan buenas, lo cual preocupa. Como preocuparía que el hijo en la casa tenga malas relaciones con su padre y con su madre en forma permanente. Y si miramos ya la relación con el personal asistencial de la institución, ahí también aparecen unos puntos sensibles. Disminuye significativamente la proporción de bueno y ya empiezan a aparecer otros matices en que la relación no suele ser tan satisfactoria. Porque el personal asistencial suele ver al estudiante o al interno o al residente como un intruso en la institución al que hay que ponerle cargas para que ellos se descarguen de lo que tienen que hacer. Y si ya se cometen faltas, tanto académicas o disciplinarias, también se presentan cosas curiosas, que no siempre se consulta el reglamento de la universidad o del centro de práctica, sino que se toman a veces correctivos en forma un poco arbitraria. Y cuando se reciben llamados de atención, ustedes ven allí que la tercera parte dice que ese llamado de atención no ha sido respetuoso, considerado positivo y constructivo, o sea que no se da
en un medio formador, acorde con la dignidad humana y profesional. Y que cuando se requieren llamados de atención, estos también en una proporción significativa, superior a la tercera parte, se torna perseverativa, recurrente y estigmatizante. O sea que en vez de ser formante, formativa, se convierte en deformante. Y aquí vemos también que durante esa actividad asistencial académica se pueden experimentar otro tipo de situaciones que reflejan trastornos psicosomáticos en esos estudiantes. Trastornos de la alimentación, irritabilidad, deterioro de las relaciones interpersonales, trastornos digestivos, pero sobre todo los dos primeros, donde ven trastornos del sueño e irritabilidad, en una proporción muy, muy importante. 2/3 partes tienen ese tipo de problemas. Y la otra mitad, o concomitantemente, presenta deterioro de esas relaciones interpersonales, alteraciones del peso, trastornos digestivos, en fin, enfermedades psicosomáticas. Y miramos qué síntomas suelen presentarse. Miren, el 40% presenta cefalea crónica o recurrente, dorsolumbalgia, que serían quizás los problemas más importantes allí, calambres, lipotimias y fatiga visual, obviamente relacionados con la fatiga y con las malas condiciones ergonómicas en las que se realiza la actividad académica y asistencial. Y también preocupa mucho esto. Durante el periodo ha estado expuesto a factores de riesgo, entonces médicos expuestos a factores de riesgo que se supone están llamados a prevenir y a proteger. Consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de sustancias psicoactivas, sedentarismo, actividad sexual sin protección, todos preocupan, todos tienen una proporción significativa. Pero lo más llamativo allí, el sedentarismo. 73% de médicos en formación con factores de riesgo cardiovascular a temprana edad. Y durante esa actividad asistencial, como si fuera poco, también se presentan accidentes con riesgo biológico en un 20% de los casos, lo cual no es nada despreciable. Y si además le agregamos que esos accidentes biológicos, en una buena parte, nunca han tenido elementos de protección personal y de seguridad, o solamente algunas veces, o en la mitad de los casos. Entonces imagínense al riesgo biológico al que realmente se está exponiendo una buena proporción de esos estudiantes. Terminó el tiempo, doctor. Ya termino. Durante la actividad asistencial, además han presentado discusiones, reclamos y quejas relacionados con la condición psicofísica al momento de la atención, ya frente al paciente, porque ahí está el impacto y el momento de verdad, en que la mala condición psicofísica expone a ese médico en formación a problemas con sus clientes actuales y futuros. Y también eventos adversos. Miren que el 12% de esas personas han tenido eventos adversos relacionados muy probablemente con la condición psicofísica al momento de la atención. Y por si fuera poco, durante la actividad académica también han experimentado trato humillante, matoneo o bullying, el 33% de los casos, 33%, la tercera parte con bullying en medicina. Y cuando se han presentado estos casos de bullying, pues las reacciones a veces no son las mejores. En algunos casos, respuesta con agresión, igualmente, o buscar aliados entre pares para hacer solidaridad de pares, eludiendo de pronto lo más razonable, que es presentar formalmente las situaciones ante las autoridades que competen. Y esto fue una de las cosas que más me sensibilizó, que en muchas ocasiones esos estudiantes en esas condiciones experimentan apatía, desmotivación, abulia o falta de energía, que incluso le han llegado a impedir o dificultar cumplir con actividades académicas o asistenciales. Es gravísimo, un 20% de los casos en esa situación. Y finalmente, en cuanto al ambiente de aprendizaje percibido en la institución, ¿usted lo considera en
en general uno esperaría que fuera mucho mejor esa percepción del ambiente de aprendizaje, y no es así. Uno pudiera mirar allí que cerca de la mitad no lo percibe como un ambiente ideal de aprendizaje. Y aquí lo vemos en 4 aspectos fundamentales. En cuanto a las prácticas humanísticas, no se consideran en muchos de esos casos que la institución asignada es un buen modelo profesional en prácticas humanísticas, sí muy alto en modelo de prácticas asistenciales, que es lo que uno habitualmente aprecia, y en los términos éticos e investigativos también la calificación es bastante deficiente. Entonces debemos formar para la autonomía médica, teniendo en cuenta que más allá del conocimiento y la habilidad profesional, la vida, la salud, el bienestar y la felicidad del médico forman parte de su responsabilidad, pero también es responsabilidad de quienes los formamos. ¿Debería ser algo así? Quizá un piloto quisiera darle a ese piloto pequeño las mejores condiciones de formación, los mejores escenarios de seguridad y de práctica para que él pueda seguir feliz su práctica profesional. Entonces con esto termino. No sé si tienen algunas preguntas.